Si bien es cierto, esta patología, con respecto a su parte o presentación aguda o complicación aguda, va a poder presentarse de dos formas, como una cetoacidosis diabética, como un estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? Y como hipoglicemia. Si bien es cierto, aparte de estas tres presentaciones, se habla también ahora, y que en realidad ya tiene de tiempo atrás, sobre la cetoacidosis euglicémica, que en algún momento lo vamos a mencionar, ¿no? Se me escucha bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien, doctor? Se escucha, doctora. Ok, bien. Es importante conocer también un poco de la historia, ¿no? Entonces creí conveniente también en esta diapositiva presentarles cómo es que han venido sucediendo, digamos, las presentaciones con respecto a las complicaciones de la diabetes. La primera, digamos, presentación o primer caso que se describió fue en 1828, que se presentó en un adulto joven que se caracterizó básicamente por presentar polidixia, poliuria y una gran cantidad de glucosa en orina, ¿no? Y que luego a esto se asoció un trastorno del sensorio que incluso lo llevó a la muerte. Fue la primera vez que se describió un caso de cetoacidosis. Ya para el año 1874, el médico Kussmaul es quien describe la respiración característica de la cetoacidosis diabética. Incluso por eso lleva su nombre, caracterizada por ser una respiración profunda, frecuente y forzada, ¿no? En 1886, el médico Julius describe dos presentaciones clínicas. Una presentación en la que se asocia esta respiración de Kussmaul asociada a la presencia de cetonas, y otra presentación clínica en donde no había respiración de Kussmaul, pero es una hiperglicemia severa, ¿no? De ahí probablemente la presentación de este estado hiperosmolar hiperglicémico. En 1921, si bien es cierto, hasta esta época, la tasa de mortalidad de las complicaciones de la diabetes llegaba hasta el 90%, en su mayor presentación la cetoacidosis, ¿no? Pero ya en 1921, con el descubrimiento de la insulina, esta tasa empieza a disminuir. En 1923 se describe, digamos, el primer caso que se trata con insulina, que es en un niño de 14 años que llegó a presentar una glicemia de aproximadamente 580 miligramos por decilitro y con cetonas en orina, ¿no? Esto se realizó en un hospital de Toronto. Entonces, conociendo un poco de esta historia, y por qué lo menciono, es porque gracias a todo esto, a estos estudios, no se ha podido disminuir en gran porcentaje la mortalidad. Hablamos que ya para 1923 la mortalidad llegó a ser hasta el 60%, en 1930 se reduce un 25%, más de la mitad, en 1970 ya un 10%, y actualmente incluso hablamos de una mortalidad entre el 2 al 15%, dependiendo de la presentación de la complicación, ¿no? De la diabetes. Entonces, epidemiológicamente sabemos ya que la diabetes mellitus es una patología considerada como una enfermedad de salud pública a nivel mundial, ¿no? Entonces, debemos saber de que esta población se considera entre un 30-40% que ya tiene el diagnóstico y que acude a un servicio de emergencia, siendo la presentación o la incidencia mucho mayor en los casos de cetoacidosis. Como les comentaba anteriormente con respecto a la mortalidad, si bien es cierto, ha disminuido desde el 90% hasta un 2 o 15%. Se cataloga un 2% o se estima un 2% para los casos de cetoacidosis, y para los casos del estado hiperosmolar hiperglicémico entre un 5 a 15%. La principal causa de mortalidad, que llega hasta el 50% en los diabéticos tipo 1, es la cetoacidosis, ¿no? Si bien es cierto, dentro de ese 2%, en los diabéticos tipo 1 todavía alcanza hasta el 50%. Les comentaba también sobre la descripción de la cetoacidosis euglicémica, ¿no? Que corresponde básicamente al 10% de todos los casos probablemente de cetoacidosis, y que se caracteriza básicamente por una hiperglicemia que no supera los 200 miligramos
¿no? Y que esto de alguna manera, pero que está asociado a una presencia de cetonas. Esto se describió por primera vez en 1973 por un médico llamado Munro, en el que describe en un paciente, ¿no? Que a pesar de no tener una glicemia elevada, presentaba síntomas y signos de cetosis, ¿no? Con respecto digamos, a la relación que tiene la cetoacidosis diabética o glicémica, es básicamente un 10% en pacientes tipo 1 que están asociados al uso de los inhibidores con transporte de sodio o glucosa, ¿no? Son los que desarrollan mayor presentación de este tipo de complicación y que incluso llegan hasta un 5% de tener un requerimiento hospitalario. Hablamos de un pronóstico que se eleva y que es mayor en aquellos pacientes que pasan los 65 años. ¿Y por qué? Debido a la presencia de comorbilidades que presenta, ¿no? Recordemos que no solo es un paciente que pueda tener diabetes, sino que también se puede asociar a un problema de hipertensión o incluso a un problema renal, ¿no? Y esto hace que el pronóstico en este paciente sea, o que empeore o sea mayor, ¿no? Bien, con respecto a la fisiopatología, es importante saber que se basa básicamente en el déficit de la insulina. Este déficit puede ser o relativo o puede ser absoluto y es lo que va a persistir o hacer que persista el incremento de la cetoacidosis, la presencia de la hiperglicemia y lo que va a llevar al paciente incluso a la deshidratación. Este déficit, que puede ser absoluto o relativo, asociado a un incremento de las hormonas reguladoras como respuesta del organismo, entre ellas el glucagón, catecolaminas, cortisol y las hormonas de crecimiento, van a hacer que esta hiperglicemia persista si es que no es manejada adecuadamente. Aquí un algoritmo que nos explica más detalladamente sobre cómo es que se presenta a nivel fisiológico esta respuesta, ¿no? Como ya les decía, es un déficit parcial o absoluto que incluso se va a asociar a un factor predisponente, que ya vamos a mencionarlo. Esto, con la respuesta de las hormonas contrarreguladoras, el incremento de las mismas, va a producir a nivel del tejido adiposo un incremento de la lipólisis y esto una mayor producción de triaglicerol. Y a nivel del tejido hepático va a liberar o va a aumentar los ácidos grasos libres, ¿no? Y esto va a aumentar obviamente la cetogénesis y va a incrementar la reserva alcalina, lo que va a llevar a un incremento de la cetoacidosis o que ésta persista. Por otro lado, con respecto a un déficit, digamos, parcial, lo que va a producirse es un incremento en la proteólisis, un incremento de la glucogenólisis y gluconeogénesis. Esto va a contribuir a que la hiperglicemia persista y por ende se va a poder evidenciar glucosuria y va a aumentar la diuresis osmótica, ¿no? Esto va a conllevar a una pérdida de electrolitos y de agua, haciendo que la filtración de tasa glomerular disminuya, produciendo un daño renal y esto conllevando a la deshidratación. Pues bien, esto es un poco más en resumen de la fisiopatología, ¿no? Sabemos que ya sea el déficit de insulina parcial o relativo, asociado a la respuesta o al incremento de las respuestas de la hormona contrarreguladora, hablamos de un déficit absoluto, ¿no? Haciendo que se active la hormona, la lipasa, y que actúe a nivel del tejido adiposo y del tejido hepático, ¿no? Lo que va a hacer que actúe principalmente las catecolaminas, entre ellas la epinefrina, que va a hacer que a nivel de la producción de cuerpos cetónicos, sobre todo del beta-hidroxibutirato y del acetoacetato, se produzca la acidosis metabólica, ¿no? Eso es por un lado la cetoacidosis diabética con un déficit de insulina absoluto. Y con un déficit de insulina parcial, por otro lado, se va a mantener la hiperglicemia con el aumento de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis, lo que va a llevar a un incremento de la resistencia a insulina, a una diuresis osmótica que va a producir una hipotensión
mayor disminución de la función o daño a nivel de la función renal y por ende como presentación la deshidratación. Cabe mencionar que en ambas entidades lo que persiste o prevalece es la hiperglicemia, ¿no? En su forma pura, la cetoacidosis puede presentarse hasta un 22%, característico en adultos jóvenes, ¿no? Y con respecto al estado hiperglicémico, se presenta en un 45%, sobre todo en adultos mayores. Pero es importante saber que ambas entidades pueden presentarse en un mismo paciente, ¿no? Y en una forma mixta pueden alcanzar hasta el 32%. Hablábamos de los factores precipitantes que junto asociado al déficit de esta insulina, ¿no? Ocasionan estas dos presentaciones. Entre ellas, la que está a la cabeza son las infecciones, considerándose en entre un 30 a 40% de las causas precipitantes en este tipo de pacientes, ¿no? Entre ellas las neumonías, itus o infecciones urinarias, infecciones a nivel dérmica o incluso infecciones a nivel dentales. Dentro del grupo de patologías agudas, las características son los infartos, tanto a nivel cerebral, a nivel intestinal o a nivel cardíaco. Hablamos de un infarto o miocardio, un ACV, ¿no? O incluso una trombosis mesentérica. Cabe mencionar también que está muy asociado a la presencia de pancreatitis, a tromboembolismos pulmonares o a gran quemados. El otro grupo precipitante son las patologías endocrinológicas, entre ellas la tirotoxicosis, el feocromocitoma y el Cushing. Y entre otros podemos mencionar el embarazo, que está muy relacionado con respecto a la cetoacidosis euglicémica, ¿no? Debemos recordar que paciente que llega a la emergencia, mujer fértil, debemos hacer el descarte de embarazo para, digamos, poder asociar si es que esta hiperglicemia se pueda deber a ello también. Ya sabemos que durante el embarazo el consumo es mucho mayor, ¿no? Con respecto a una dieta inadecuada o de repente a la insulinoterapia, ¿no? Este paciente no lleva adecuadamente su dosificación y puede también a ser o convertirse en un factor precipitante. El uso de fármacos y drogas, como entre ellos el alcohol, la cocaína o los esteroides, ¿no? El consumo de alcohol o el ayuno, digamos, es lo que están más relacionados incluso también a la cetoacidosis euglicémica. Con respecto al diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, si bien es cierto, se realiza de forma clínica y también del apoyo laboratorial, ¿no? La clínica vamos o la decidí hacer de acuerdo a cada evento, ¿no? Cuando hablemos de cada uno de ellos, mencionaremos la clínica característica. Pero cabe mencionar que el diagnóstico incluso podríamos hacerlo ya desde el triaje, ¿no? En el triaje siempre debería haber un glucómetro, quizás debería ser la quinta función vital en el paciente. Ya con una medición de la glucosa podríamos quizás determinar, ¿no? Independientemente de si este paciente tiene o no el antecedente de diabetes, el poder saber incluso a qué prioridad va a ir este paciente, ¿no? Entonces, desde el ingreso debemos solicitar una bioquímica, una gasometría, ¿no? Con la gasometría ya podríamos incluso poder obtener la osmolaridad sérica y es importante un examen de orina, ¿no? Entre ellos también un hemograma. ¿Por qué? Porque ya vimos que dentro de los factores precipitantes se encuentran las infecciones y eso también nos podría ayudar si es que este es un factor desencadenante. Al igual que el examen de orina, descartando alguna infección o la presencia de cetonas que también va a ser importante, ¿no? Y ya según la situación podríamos de repente solicitar un electrocardiograma. Ya sabemos que dentro de las patologías agudas tenemos los infartos agudos de miocardio, ¿no? Entre ellos un perfil cardíaco, valor o solicitar el ácido láctico, el cual también podemos obtenerlo en la gasometría. Si estamos pensando que este paciente tiene como factor desencadenante una infección, no olvidar el cultivo, ¿no? Los cultivos, ya sea de sangre o de orina. Como les mencionaba, y que está relacionado a un debut o una cetoacidosis euglicémica, una prueba de embarazo, si es que se considera una mujer en edad fértil, ¿no? Y detención de repente de drogas en orina si es que fuera necesario. Bien, entonces la primera complicación o presentación aguda de la diabetes que vamos a
revisar es la cetoacidosis diabética, es la que mayor incidencia tiene también, pero que tiene menor mortalidad, ¿no? Esa es la complicación más frecuente en los diabéticos tipo 1 y se caracteriza básicamente por hiperglicemia, por el anion GAT elevado, por presentar acidosis metabólica y por tener cetonas ya sea en sangre y en orina. Los criterios bioquímicos como tal se caracterizan en tres, que es tener una glicemia mayor de 250 miligramos por decilitro, un pH menor de 7.3 y un bicarbonato menor de 15 equivalentes por litro. Dentro de las manifestaciones clínicas de la cetoacidosis, cabe mencionar que esta sintomatología se presenta o evoluciona en menos de 24 horas. Es de forma mucho más aguda que a diferencia de la otra presentación aguda en la diabetes, ¿no? Y se caracteriza por dolor abdominal. Si bien es cierto, también está descrito que en el estado hiperosmolar podría presentarse un dolor abdominal, es mucho más característico de la cetoacidosis. Incluso se hizo una revisión en aproximadamente 190 casos de cetoacidosis y 11 casos, 12 casos de estado hiperosmolar, en el que se determinó que el 46% de estos pacientes presentaban dolor abdominal. Y de estos 46, o de este 46%, el 85% se asociaba incluso a la presencia de bicarbonato menor de 5 y de em, que se asociaba a un bicarbonato menor de 5, ¿no? Y esto contribuía a que mientras menor sea el bicarbonato, incluso esta presentación de dolor abdominal era mucho más frecuente, ¿no? O era más probable que se tratara de una cetoacidosis. Entre otras manifestaciones clínicas están las náuseas, los vómitos, puede haber también deshidratación, astenia, la tríada de las P, poliuria, polidixia, pérdida de peso. Y la característica principal, que es la respiración de Kussmaul, que puede estar incluso asociada a taquicardia e hipotensión. Cabe mencionar aquí también que es importante considerar aquí el grupo de pacientes que no solamente tienen diabetes, sino que también pueden tener alguna patología cardíaca o incluso alguna patología renal, ¿no? Dentro de los criterios diagnósticos, perdón, ahí ha habido un error, es clasificación, ¿no? De la cetoacidosis tenemos leve, moderada y severa. Como ya dijimos, lo que vamos a tener más en cuenta son los criterios de laboratorio que hemos mencionado, que es el pH, el nivel de glicemia y el anion GAT. Aquí también podríamos agregar lo que es la alteración del sensorio. Sabemos que en una cetoacidosis grado o de clasificación leve, el paciente todavía se va a poder encontrar alerta, a diferencia del severo que ya puede estar en estupor coma o debe haber un trastorno del sensorio marcado, ¿no? En la leve el pH debe estar entre 7.25 y 7.30, recordemos que el criterio es que sea menor de 7.3, ¿no? Y que el nivel de bicarbonato en el leve está en 15, entre 15 y 18 y el severo menor de 10. ¿No? Digamos, la osmolaridad es muy variable y la presencia de cetonas, que es lo característico, debe estar presente obviamente en las tres clasificaciones, ¿no? Con respecto al diagnóstico diferencial, si bien es cierto, existe esta memotecnia, ¿no? Es importante mencionarlo porque no todas digamos, las cetosis, ¿no? Van a tener que ser por causa de una diabetes, ¿no? Podría ser por la ingesta de metanol, por una cetosis urémica, por consumo de alcohol, por inanición o el ayuno prolongado o incluso el consumo de algunos fármacos, ¿no? Incluso acidosis láctica asociada a un esfuerzo, un ejercicio profuso y incluso al consumo del etilglicol, salicilatos o solventes, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hacer el diagnóstico, porque no siempre este paciente, digamos, va a llegar con un antecedente de diabetes, probablemente sea un debut, y habría que descartar si es que se trata de la diabetes como tal o de alguna otra presentación clínica en la que también encontremos acidosis metabólica.
Bien, con respecto al tratamiento, existen tres pilares importantes con respecto a la cetoacidosis. La primera consiste en la corrección o la reposición de la bulimia, ¿no? Es la corrección de la deshidratación. Segundo, es la corrección de la hiperglicemia. Esto se va a realizar mediante el uso o la infusión de insulina, el cual debe siempre ser individualizado y de ser de forma precoz para evitar complicaciones, mayor complicaciones, y la corrección del déficit de potasio y de bicarbonato si así lo ameritara. No siempre digamos, eh, necesario tener que hacerlo, pero si fuera así, hay que utilizarlo, ¿no? Y también aquí cabe mencionar que dentro del tratamiento, una vez iniciados los tres pilares, también debemos tener en cuenta que si el factor desencadenante es una infección, pues debemos ya iniciar antes de la primera hora la terapia antibiótica con previo los cultivos, ¿no? O incluso si es necesario poder hacer la corrección de algún otro trastorno hidroelectrolítico que se pueda presentar. Entonces, la monitorización en este paciente va a ser frecuente y es esencial para evitar posteriores complicaciones, ¿no? Un tratamiento oportuno, recuerden que es lo que va a disminuir incluso hacer o permitir que el paciente no llegue a fallecer, ¿no? Que es lo que buscamos. Entonces, en este algoritmo lo que hacemos es, lo importante de esta diapositiva es que debemos saber identificar, intervenir y monitorizar al paciente. Una vez que ya hemos hecho el diagnóstico, tanto con la clínica como con el apoyo de los exámenes de laboratorio, vamos a tener que intervenir de manera precoz, ¿no? Como con la rehidratación, con la insulinoterapia y con la corrección de potasio y bicarbonato. Como les decía, teniendo en cuenta los riesgos de que puede haber hipoglicemia, ¿no? Hipocalcemia o incluso hipercloremia, ¿no? Relativo esto al uso de la insulina o a la hidratación agresiva que podremos brindarle al paciente. Y lo último es saber monitorizar, hacer el seguimiento oportuno de este paciente. Si bien es cierto, nosotros podemos evaluarlo entre la primera a las 24 horas y probablemente este paciente después quede hospitalizado, ya sea en una área de la emergencia o si ya esté estable, de repente pasar a un área de hospitalización. Pero es importante continuar con el seguimiento de los signos vitales, de las infusiones, ¿no? Electrolitos y la gasometría que debe ser realizada en un inicio, incluso hasta cada 2 horas, dependiendo de lo que evaluemos en el paciente. Bien, con respecto a la reposición de bulimia, siempre nos preguntamos cuánto es que voy a reponer, cómo voy a reponer y qué líquido es el que voy a emplear, ¿no? Hablamos que en una cetoacidosis diabética podemos perder hasta 5 litros aproximadamente, entre 3 a 5 litros, ¿no? Entonces, lo que se sugiere es administrar entre 15 a 20 mililitros por kilo por hora, ¿no? O en el adulto, en tal caso, de 1 a litro y medio por hora de solución salina, ¿no? Es solución isotónica. Aquí lo que cabe y es de importancia saber y considerar a aquellos pacientes, como ya les mencioné hace un momento, que tengan alguna otra patología asociada, como es una falla cardíaca o un paciente renal, ¿no? Incluso pacientes que se dializan también llegan a presentar episodios de cetoacidosis o debutar incluso con diabetes con una cetoacidosis. La indicación es que al menos en las 2 primeras horas en este tipo de pacientes se pueda aportar o infundir 1 litro de solución salina isotónica y luego ya continuar de acuerdo a la infusión entre 200 a 500 mililitros por hora, ¿no? Esto también va a depender mucho de la concentración de sodio y qué tan deshidratado esté el paciente o incluso del gasto urinario. Por eso de ahí la importancia también de poder tener en cuenta la diuresis de este paciente, ¿no? Para poder saber si es que está, digamos, respondiendo o no. Una vez que se empieza o se hace la reposición de la bulimia, hay que considerar el control de la glucosa, que un inicio es cada 2 horas. Sabemos que la glucosa, una vez que ya alcanza entre los 200 a 250 miligramos por decilitro, y evitar que este paciente vaya a la hipoglicemia, vamos a tener que iniciar infusión de suero glucosado o dextrosa al 5%.
y la cantidad total que se va a infundir va a tener que estar determinada también o asociada al déficit de agua que pueda tener este paciente, ¿no? El déficit de agua libre, para lo cual hay una fórmula. Aquí les dejo dos fórmulas en las que se usa una constante por el kilo de peso. En una es el sodio actual entre 145, que es el valor, digamos, considerado entre normal, menos 1, y el otro es, la constante por el peso por 1, 1 menos 140 entre el sodio que tiene el paciente, ¿no? Esto nos va a poder ayudar también a definir cuánto de déficit de agua tiene para poder saber cuánto voy a reponer en este paciente. Con respecto a la terapia de insulina, tiene digamos, objetivo 6 puntos, ¿no? Conducir que la glucosa vaya al interior de la célula, conducir el potasio también a la célula, invertir el catabolismo, bloquear la descomposición de los ácidos grasos y bloquear la descomposición de las proteínas en cuerpos cetónicos. Esto va a evitar que haya mayor acidosis metabólica. Pero cabe mencionar que la insulina debe solo iniciarse en caso el potasio también esté mayor de 3.3 mil equivalentes por litro, ¿no? Se proponen dos esquemas, en el cual el primero es indicar un bolo de insulina a una dosis de 0.1 unidades por kilo y luego continuar a la misma infusión, pero por kilo hora, ¿no? En realidad no se ha determinado que hay un mayor beneficio en que inicie con un bolo o directamente iniciar la infusión. Así que se puede realizar de las dos formas, ¿no? En el caso de los niños o adolescentes, la dosis es de 0.14 unidades por kilo por hora. La meta de usar la terapia de insulina es que a la primera hora de iniciada la terapia podamos disminuir la glicemia o en un 10% del valor inicial o en un 50-70 miligramos por decilitro, ¿no? Es la meta que intentamos alcanzar. Bien, entonces estos niveles de glucosa, como bien les dije, van a tener que ser controlados y monitorizados cada 2 horas, ¿no? Es lo ideal, ya que una vez que esta glucosa empiece a descender, vamos a tener que empezar a disminuir la dosis de insulina a la mitad, ¿no? Justamente para evitar y agregar restrosa para poder evitar los episodios de hipoglicemia, ¿no? La terapia de insulina, no les mencioné, pero se puede utilizar de forma endovenosa o en forma subcutánea. Si estuviéramos utilizándola en dosis o en forma subcutánea, la administración también debe ser reducida, ¿no? De 0.2 a 0.1. El objetivo en el caso de la utilización de la insulina vía subcutánea es tratar de mantener que la glucosa se encuentre entre 150 y 200 miligramos, ¿no? Y ya una pauta de insulina subcutánea horaria podría ya digamos, utilizarse en aquel paciente que ya se encuentre despierto, ¿no? O que ya pueda tener tolerancia vía oral. Recuerden que hasta aquí el paciente siempre se encuentra digamos, en nada por vía oral, ¿no? Porque este paciente usualmente siempre llega en la mayoría de las veces con cierto trastorno incluso del sensorio, ¿no? Y obviamente por la sintomatología y la clínica que hemos mencionado, de la presencia de náuseas, vómitos, dolor abdominal, pues no tendría coherencia de colocarle en la indicación pues una dieta, ¿no? La dieta se inicia ya cuando el pH está en más de 7.3, cuando la glicemia se encuentra entre 200 a 250, ¿no? Y ya no haya digamos, el bicarbonato esté en más de 15 y no haya ya presencia de cetonas, ¿no? O evidencia de cetonas. Con respecto a la reposición de potasio, si bien es cierto, este potasio debe mantenerse entre 4 y 5 equivalentes por litro, ¿no? El déficit promedio de potasio en la cetoacidosis es aproximadamente entre 3 a 5 por 1000 equivalentes por kilo de peso, ¿no? Esto corresponde aproximadamente a 200 a 300 mil equivalentes, que es lo que está perdiendo el paciente. Entonces, aquí hay dos valores importantes que hay que recordar, que para los niveles mayores de 5.2 mil equivalentes por litro de potasio no debemos administrarlo y más bien debemos iniciar la infusión de insulina.
De diferencia en los niveles menores de 3.3, debemos mantener la insulina administrando a un cloruro de potasio, dependiendo de los valores, entre 10 a 20 miliequivalentes, o 30 a 40, o 40 a 60, dependiendo del valor de potasio que obtengamos en el paciente, ¿no? Esto debe ser monitorizado, si bien es cierto, nos ayuda mucho la gasometría, ¿no? En la emergencia, lo que hacemos es básicamente tomar, ni bien ingresa el paciente, teniendo ya en cuenta que estamos frente a una cetoacidosis, y luego hacer el control a la hora, y luego posterior ya hacerlo con la bioquímica, ¿no? Y con los controles de glucosa capilar, que sí se hacen cada 2 horas. Ahora, en el caso de falla renal o oliguria, esta reposición de potasio pues obviamente debe reducirse, y solo debe ocurrir si es que el potasio sérico esté en menos de 4, ¿no? O es que si en el EKG pues nos muestren obviamente signos de que sí haya una hipocalemia. Con respecto a la corrección de bicarbonato, su uso en realidad es muy controversial, no se ha visto mayor beneficio, al contrario, su uso precoz puede incluso complicar más al paciente, o producir mayor cetosis. Se han hecho diversos estudios clínicos para eso, en los que se ha demostrado que su uso produce potencialmente el incremento de la hipocalemia, hay menor captación a nivel de oxígeno a nivel tisular, produce edema cerebral e incluso trastornos a nivel de la función cardíaca, ¿no? Entonces, con respecto a la corrección del bicarbonato, solo debemos utilizarlo si es que el paciente presentara un pH menor de 6.9, ¿no? O si es que a pesar de tener un pH mayor de 6.9, el paciente se encuentre en coma profundo, o de repente con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Siempre y cuando también que no encontremos pues potasio elevado, ya que esto de alguna otra manera haría un riesgo potencial de la reducción en la contractibilidad cardíaca y mayor producción de arritmias, ¿no? Para la corrección de bicarbonato utilizamos también una fórmula que es del déficit de bicarbonato, ¿no? En el que hay una constante de 0.3 que se multiplica por el peso, por el exceso de bases. Y este valor, que va a salir en mililitros, ¿no? Vamos a aportar la mitad en bolo y el resto en infusión, ¿no? Como les repito, la corrección de bicarbonato es básicamente si es que, digamos, está bien descrito de que solo debe utilizarse si es que el pH está menor de 6.9, ya que produce mayor acidosis, ¿no? Bien, la segunda presentación aguda como complicación en la diabetes es el estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? O hiperglúcido. Este tiene una mayor mortalidad, como ya lo mencionamos al inicio, está entre un 5 a 15%. Básicamente se define por una hiperglicemia extrema o muy elevada, deshidratación e hiperosmolaridad sérica, ¿no? Que conducen a una alteración de la conciencia, ¿no? Y obviamente, pues aquí no vamos a evidenciar que haya una acidosis o haya cetosis. Es la complicación más frecuente, a diferencia de la cetoacidosis, de la diabetes tipo 2. Y si bien es cierto, su frecuencia es menor que la cetoacidosis, como ya les mencioné, la mortalidad es mucho mayor, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes entre 55 a 70 años, como estadística, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas en esta presentación, o en este estado hiperosmolar hiperlúcido, tenemos que la presentación es un poco más prolongado, ¿no? Me refiero a que se presente en días o en semanas, y lo que caracteriza más a esta presentación es la deshidratación y la alteración del estado de conciencia, que puede ir desde agitación hasta el coma, ¿no? Pérdida del turgor, debilidad, taquicardia e incluso hipotensión.
Los signos neurológicos en realidad focales y convulsiones también van a presentarse dependiendo de la cantidad de glicemia o de glucosa que puede estar presentando el paciente, ¿no? O de la deshidratación incluso asociada de deshidratación. Eh, bueno, aquí refiere que no hay dolor abdominal, pero como les mencionó, hubo un estudio, eso se hizo a inicios de este año, donde se demostró que sí, efectivamente, el dolor abdominal era más característico de la cetoacidosis diabética, pero que tenía también un porcentaje hasta de un 11% de presentarse en el estado hiperosmolar, ¿no? Y fiebre debida a, o si es que se presentara como factor desencadenante, las infecciones, ¿no? Dentro de los criterios diagnósticos del estado hiperosmolar, tenemos dos, que es el valor de la glicemia que sobrepasa los 600 y la osmolaridad efectiva. Son los dos valores que me van a decir si estamos frente a un estado hiperosmolar. Como ya les dije, puede también presentarse de forma pura hasta 22%, así que podríamos tener las dos presentaciones en un mismo paciente. Pero los criterios laboratoriales son tener la glucosa mayor de 600 y osmolaridad mayor de 320. Con respecto al tratamiento en el estado hiperosmolar, hiperglúcido o hiperglicémico, también el pilar fundamental es la reposición del volumen. Aquí el paciente suele perder incluso entre 6 a 12 litros, ¿no? Si bien es cierto, recomiendan que incluso la reposición no sea del todo enérgica, porque como ya lo he mencionado, puede traer otras complicaciones, ¿no? Sobre todo si este paciente no solamente tiene esta patología. De primera línea, el tratamiento es normalizar la osmolaridad, ¿no? Y restaurar el volumen intravascular y obviamente disminuir la glicemia. La guía del ADA y del Reino Unido recomiendan al menos 1 litro de solución salina durante la primera hora, ¿no? Hasta poder ajustar la dosis de perfusión, como ya lo mencioné, si es que el paciente presenta que esté hemodinámicamente estable o no, o inestable, o está frente a un estado hidroelectrolítico, y valorar básicamente si es que hay o no equilibrio hídrico positivo, ¿no? Entonces, posterior a corregir, en este caso, el sodio, ¿no? Porque recuerden que este paciente lo que caracteriza es la deshidratación. Probablemente el sodio se encuentre elevado también y hay que corregirlo para poder hacer también la reposición, ¿no? Bueno, aquí lo que queremos, digamos, conseguir con la reposición de volumen es que los niveles de glucosa puedan descender hasta menos de 300. Una vez que ya la glucosa alcance los 300 o menos, ya es importante también adicionar una solución glucosada para evitar justamente la hipoglicemia, ¿no? Y valorar obviamente al paciente periódicamente, incluso el estado hemodinámico, renal y cardiovascular. La reposición se debe realizar siempre en ambas entidades dentro de las primeras 24 horas. Con respecto al potasio en el estadio hiperosmolar, si bien es cierto, es básicamente para el manejo de la hipocalemia o de la hipercalemia y se maneja de forma similar, igual que en la cetoacidosis, ¿no? Solo si fuera necesario y teniendo en cuenta los valores de cuándo debo reponer y cuándo no. Y con respecto al bicarbonato y al fosfato, pues tampoco no hay estudios publicados en que en este estado, en esta entidad, deba ser una corrección estricta, ¿no? Esto ya va a juicio médico y sobre todo al paciente o a la individualización del paciente, ¿no? Recordemos que cada paciente presenta los síntomas de manera distinta. Entonces, ya esto queda a criterio médico, ¿no? Obviamente teniendo un control tanto del fosfato, de la creatinina y del calcio, porque si bien recordamos, dentro de los riesgos que se puedan presentar es justamente estos trastornos hidroelectrolíticos. Sabemos que la reposición muy, digamos, abrupta o de la volemia puede condicionar a que pueda haber hipercloremia incluso, ¿no?
Es importante considerar en el manejo también la anticoagulación, ya que muchos de estos pacientes, sobre todo en este estado hiperosmolar que se presenta en adultos mayores o más de 65 años, pueden estar asociados digamos, a una dependencia, ¿no? Entonces, esto puede condicionar a que el paciente pueda presentar algún tipo de trombosis y ante eso evitarla con la anticoagulación, ¿no? Incluso es mucho mayor, como ya les mencioné, en este estado más que en la cetoacidosis y se prolonga hasta incluso después de los 3 meses de haberle dado el alta al paciente, ¿no? Con respecto a la prevención de úlceras también, ¿no? Desde el ingreso, recordemos que este paciente ya de por sí, por tener, o ya tener el diagnóstico de diabetes mellitus, tiene complicaciones tardías asociadas a lo que son neuropatías o úlceras, ¿no? Y considerar si es que ya llega al hospital con esta presentación o en su interín podrían presentarlas también, ¿no? Pacientes con alteración de conciencia, que también es como llegan y que pueden también, digamos, tener que tener algún tipo de sujeción mecánica, que esto puede condicionar también algún tipo de lesión, ¿no? Luego los pacientes que ya de por sí llegan postrados. Bueno, aquí en esta diapositiva les dejo lo que son las fórmulas, tanto que se aplican a la cetoacidosis como al estadio hiperosmolar. Es importante corregir el sodio para yo poder determinar o poder cuantificar la osmolaridad en el paciente, ¿no? Hablamos de osmolaridad efectiva. Si bien es cierto, antes sumábamos el BUN también, pero se consideró que solo con la osmolaridad efectiva la corrección era mucho mejor, ¿no? Y la valoración del anion gap también y del déficit de agua, ¿no? Son 4 parámetros que son importantes saber corregirlos o reconocerlos, ¿no? Si bien es cierto, la gasometría muchas veces ya nos da la osmolaridad, pero siempre es importante conocerla porque no todos los, digamos, dispositivos gasométricos te pueden brindar incluso el anion gap ni la osmolaridad. Hay que obtenerla con las fórmulas y con digamos, los datos del sodio, cloro, bicarbonato, que eso sí te lo brinda, ¿no? Bien, aquí un resumen, ¿no? La diferencia, digamos, de la presentación en ambas entidades. Para la cetoacidosis, ya lo mencionamos, el predominio, que haya cetonas tanto en orina como en sangre, y la característica que tenga un pH menor de 7.3 y la glicemia siempre va a ser mayor de 250, a diferencia del estado hiperosmolar, donde lo que predomina es la deshidratación, la hiperosmolaridad, por lo que la osmolaridad en este paciente va a ser mayor de 320 y la glicemia puede superar los 600 miligramos por decilitro, ¿no? En ambos, en realidad, puede estar el paciente, incluso llegar a tener una alteración de conciencia en ambos, ¿no? Pueden pasar desde el paciente que está despierto, el paciente que está agitado, hasta el paciente que está ya totalmente en coma, ¿no? Bien. Eh, la última entidad que es importante también y que lo mencionan como el lado oscuro de la diabetes, porque en realidad eh, pocas veces, o no pocas veces, pero a veces se infradiagnostica, ¿no? Y esto también lo podemos incluso determinar desde el triaje, ¿no? Sobre todo porque hay que saber diferenciarla de otras patologías que también me pueden simular, ¿no? Pueden simularme que puede ser una hipoglicemia o no. Entonces, ¿cómo definimos la hipoglicemia? La hipoglicemia la definimos como cualquier episodio de concentración plasmática de glucosa anormalmente baja, con o sin síntomas, porque si bien es cierto, el paciente puede tener una glicemia baja, que ya vamos a mencionar el valor que está estipulado, ¿no? Y no tener necesariamente síntomas. Y que lo que sí debemos tener en cuenta es que en este individuo ya se está exponiendo un daño. Sabemos que tiempo, cerebro, y mientras este paciente se mantenga con valores de glucosa menores o por debajo de lo que está estipulado o se estima para una adecuada, digamos, oxigenación, ¿no? O distribución de energía, el cerebro es el primer órgano que va a ser dañado,
¿no? Entonces, es cualquier episodio con concentración baja y que esté causando un daño en el paciente. Desde el punto de vista bioquímico se define como una glicemia menor de 70 miligramos por decilitro, o su efecto en milimoles por litro en 3.9. Ya sea en sangre venosa o en sangre capilar hay una diferencia aproximadamente de 10 miligramos por decilitro. Y hablamos de una hipoglicemia grave cuando el valor está por debajo de los 40 miligramos por decilitro. Ya les decía que la glucosa es indispensable para el metabolismo cerebral, es el primer órgano que se va a dañar, consume aproximadamente 100 gramos diarios, ¿no? Y existe el sistema cardiorrespiratorio también influye mucho, aquí tiene gran importancia ya que puede prevenir o limitar incluso la hipoglicemia, ¿no? En circunstancias fisiológicas o tras la administración también de fármacos hipoglicemiantes. Y los sensores pues, más importantes del descenso de la glicemia, obviamente sabemos que se encuentran a nivel del hipotálamo, ¿no? Bien, esta hipoglicemia fue descrita por Whipple, de ahí viene su nombre, fue el primero que describió en 1938 la aparición de síntomas, estos síntomas que pueden ser autonómicos o síntomas sí, pues, neurológicos, ¿no? El nivel de glucosa aquí lo considera en menos de 70, ¿no? Y que también frente a la administración de glucosa, este paciente mejore los síntomas, ¿no? Entonces, estas son las tres características de la hipoglicemia, que una vez que se haya diagnosticado como tal y haya respuesta, haya mejoría de estos síntomas a nivel neurológico o autonómicos, la triada de Whipple. Bueno, fisiopatológicamente va a haber una primera respuesta con una inhibición de la síntesis de insulina endógena, ¿no? Esto va a producir una mayor neoglucogénesis a nivel hepática y por ende una disminución a nivel del empleo de glucosa en los tejidos. El primer, digamos, sistema que se ve involucrado es a nivel de músculos, que es de donde va a tratar de obtener la glucosa, ¿no? Y por ende va a haber un aumento en el empleo a través de otras fuentes de energía, ¿no? Produciendo también así cuerpos cetónicos o incluso incremento del lactato. ¿Cuáles son las causas de la hipoglicemia? Puede ser secundario a un tratamiento de insulina, puede ser secundario a un tratamiento de antiglicemiantes orales, que es lo más frecuente, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Relacionada a la ingesta de alimentos por un ayuno prolongado, de repente disminución de los hidratos de carbono, también por presencia de diarreas o vómitos, ¿no? A un aumento del consumo periférico de glucosa, ya sea por una actividad extenuante física o frente al estrés, y con la interacción a ciertos fármacos, ¿no? Los salicilatos, pueden llegar a producir hipoglicemia grave y prolongada, incluso produciendo hipoxia a nivel cerebral, ¿no? Otros medicamentos con los que tiene interacciones son los fibratos, diuréticos, entre ellos el de asa, la furosemida, allopurinol, barbitúricos y algunos antimicóticos. Entonces, la hipoglicemia tiene como principal reflejo clínico los cambios neurológicos, ¿no? Como les mencionaba, pueden ser también características autonómicas, entre ellas las palpitaciones, la sudoración, el temblor, la ansiedad, ¿no? O incluso hasta presentación de parestesias pertenecen a la parte autonómica y los cambios neurológicos que pueden ir, digamos, desde una cefalea o alteraciones en el comportamiento del paciente, ¿no? Disminución del nivel de conciencia, incluso hasta convulsiones o incluso focalización. Y a esto iba, ¿no? Que a veces el paciente llega focalizando, llega a veces disártrico, ¿no? Y lo primero que pensamos de repente es en descartar un ACV cuando teniendo ya en el triaje quizás el poder medir la glicemia, podríamos ya determinar que no se trate de esta patología, sino de una hipoglicemia, ¿no? Y no de un ACV. Entonces, es importante conocer cuáles son las presentaciones o los cambios neurológicos que puede producir esta disminución de la glucosa, ¿no? Bien, aquí un resumen de lo que son los síntomas según el nivel de glicemia.
tanto en miligramos por decilitro como en milosmoles, ¿no? Sabemos ya que, o consideramos hiperglicemia como valor laboratorial, una glucosa menor de 70, ¿no? Aquí describe que ya una glucosa entre 70 y 75 ya empieza la supresión de secreción endógena de insulina pancreática, entonces empieza la activación o una respuesta hormonal a través del glucagón, las catecolaminas, entre ellas la más importante, la epinefrina, la hormona del crecimiento, y esto ya empieza a producir la activación de neurotransmisores, ¿no? Como la norepinefrina o la acetilcolina. Ya un valor entre 60 y 65 hace que se active lo que es el cortisol, ¿no? Y esto ya a nivel de valores de entre 50, 45 a 50 es que ya se empiezan a presentar los síntomas neuroglucopénicos, que ya son los que dan los cambios a nivel neurológico, ¿no? Debilidad, letargia, confusión, incoordinación, visión borrosa, cefalea, y bueno, aquí cabe mencionar también las convulsiones, ¿no? Pueden llegar pacientes convulsionando y es porque están con hipoglicemia, no necesariamente que haya un daño neurológico estructural como tal, ¿no? Y dentro de los síntomas autonómicos, como ya lo mencioné, el temblor, la ansiedad, las palpitaciones, la sudoración, que haya ¿no? apetito, digamos, el hambre y las parestesias. Ya con valores menores de 30, como le digo, ya les mencioné hace un momento, ya la presencia de convulsiones o incluso de coma, ¿no? La clasificación, según la en 2019, lo clasificó en 3 niveles, en donde el primer nivel cataloga una glucosa menor de 70, pero perdón, menor de 70, pero mayor de 54 miligramos por decilitro. Un segundo nivel con una glucosa menor de 54 miligramos por decilitro, y un tercer nivel donde ya hay un evento que caracteriza una alteración mental en el paciente, ¿no? El cual ya va a necesitar de un apoyo o una asistencia médica. Con respecto al tratamiento de la glucosa, si bien es cierto, se puede manejar en casa si es que tuviéramos, si es un paciente que cuenta con un glucómetro, un personal que no es de salud, podría manejarlo con los hidratos de carbono de vía oral, y siempre y cuando este paciente todavía, digamos, pueda recibirlo, ¿no? Pero en este caso, a lo que nosotros nos interesa es el manejo en la emergencia, una vez que el paciente llega a la emergencia, ¿no? Aquí lo que deberíamos utilizar es el glucagón, es un fármaco, un medicamento que en realidad nosotros con lo que no contamos, por lo que optamos por utilizar el suero glucosado, ¿no? Entonces, este paciente, digamos que una vez que se diagnostica la hipoglicemia o se determina la hipoglicemia, podría utilizarse este fármaco, o en su defecto de forma intramuscular o subcutánea, o en su defecto la glucosa al 50% endovenoso rectal. Ahora, ¿cuándo es que debemos derivar al paciente? Sobre todo aquel grupo de pacientes que sé que están tratados con sulfonurias, ¿no? Si tienen algún tipo de eh, algún tipo de medicamento, digamos, vía oral, y que no responda a esa ingesta o administración de bicarbonatos o perdón, a esa ingesta de hidratos de carbono, debe ser derivado ya al hospital. Una vez en el hospital, incluso, perdón, en el trayecto, este paciente en el prehospitalario podría ir incluso colocándose la hidrocortisona, ¿no? 100 miligramos por vía oral hasta que llegue al hospital, en donde ya se va a tener que aportar al paciente entre 15 a 25 gramos de glucosa de 1 a 3 minutos, ¿no? En bolo. Esto se administra con dextrosa al 33%, ¿no? Cada ampolla, digamos, equivale a 6.6 gramos de glucosa, por lo que ni bien llegue el paciente y se determine la hipoglicemia, se administra 4 ampollas en bolo, ¿no? En realidad debería pasar entre 1 a 3 minutos, porque esta solución puede quemar o producir flebitis.
¿no? Una vez que ya se ha dado el tratamiento inicial, ya podría mantenerse el paciente con una solución glucosada, una destroza al 5 o al 10%, las primeras 24 horas. Todo paciente que llegue con hipoglicemia debe al menos observarse 24 horas, volver a hacer un control o mantener esta infusión de glucosa por 24 horas y ya luego hacer un nuevo control de glicemia, mientras que podemos, digamos, determinar cuál es la causa de esta hipoglicemia, ¿no? Y bien, pues dentro de las recomendaciones es importante la prevención, ¿no? Y esta prevención se basa en que hay que educar al paciente. Si bien es cierto, en una emergencia dirán que el tiempo que vamos a requerir en educarlo, pero yo creo que si nos lo proponemos, lo hacemos, porque esto va a poder disminuir el hecho de que los pacientes puedan hacer estas complicaciones o la presentación de estas entidades, ¿no? Entonces, no solamente debe educarse al paciente, sino al el familiar encargado, ¿no? Saber cómo debe manejarlo, digamos, de un inicio hasta que pueda ya ser trasladado al hospital o asociado ya en el hospital a un manejo interdisciplinario, pues, ¿no? Sobre todo porque en nuestra sociedad no solamente es el paciente diabético, es el paciente que está asociado a una hipertensión, a un problema renal o incluso a la obesidad, que se considera o se cataloga ahora también ya una enfermedad, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, lo que hay que manejar digamos, educar es la insulinoterapia, saber en qué momento hay que aplicar dosis, ¿no? La alimentación, tener una alimentación balanceada y que también deba realizar ejercicios. Claro, y obviamente en aquel paciente que pueda hacerlo, ¿no? Sobre todo en aquellos adultos jóvenes que tienen reciente diagnóstico, por ejemplo, podríamos utilizar estos tres puntos como prevención o como tal, ¿no? En los pacientes con diabetes tipo 2, especialmente aquellos mayores de 65 años, como les digo, y que ya tienen factores de riesgos asociados, hay que evitar el hecho de las sulfonurias, porque esto lleva, digamos, a mayor predisposición de hacer episodios de hipoglicemia, ¿no? Y en el caso de tratamiento con insulina, pues es preferible, se recomienda utilizar análogos tanto rápidos como lentos, frente a lo que es la insulina NPH o la insulina humana, ¿no? Pues esos también han demostrado que pueden tener una menor tasa de hipoglicemia. Y bueno, Elliot Yolsi describe que aquel diabético que sabe de su enfermedad es el que mejor vive, ¿no? Como les digo, no solamente es prevención, sino también educación al paciente y al familiar para evitar cualquiera de estas tres complicaciones. Bueno, la fuente de información para que puedan revisar y eso sería todo. Agradezco de por sí su tiempo y su atención. No sé si hay alguna pregunta.